Este anillo púbico anterior va a estar compuesto por el ligamento púbico, tanto anterior como posterior, el interpúbico, el suprapúbico y también el infrapúbico. Así también podemos encontrar lo posterior, o también llamado sacroiliaco. Y aquí vamos a encontrar los ligamentos sacroiliacos anterior, posterior, el iliolumbar, el sacroespinoso y también al sacrotuberoso. Tenemos que tener en la parte de la fractura de la pelvis que en esta región vamos a encontrar vamos a encontrar algunas vísceras, así que en una fractura se pueden afectar las vísceras que se encuentran en esta zona, así como vasos sanguíneos, nervios, y también podemos encontrar conductos de excreción que se pueden lesionar si es que el paciente o la Doctor, ¿se me está escuchando? Doctor. Se perdió un poco el audio. Doctor, la compañera indica que se le ha ido el internet. Ah, caramba. Sí, pues, porque no estaba escuchando nada. Bueno, a ver, vamos a llamar a otra persona que lo ayude, porque esto ya lo han discutido en la clase práctica hoy día, ¿no? Alumno Eduardo Albeniz. Albeniz, Sí, ¿puedes doctor. continuar? A ver. Buenos días, doctor. Sí, doctor, no hay problema. A ver. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya, un momentito para compartir, doctor.
¿Tiene problema? Porque no se escucha nada. No, sí, doctor, un momentito. Estoy intentando compartir, solo que está lento mi equipo. Ya. Bueno, creo que ahí está. Vamos. A ver, comenzamos. Alumno. Ok. A ver. ¿Puedes darle pantalla completa, Luis? Por favor. Está completa. Qué raro. Tienes que darle en el cuadradito al costado izquierdo de la X. Ahí dale clic. Ok, no sé si estoy intentando compartir yo ahora. Creo que ya sí se puede compartir. A ver, Sí, está. Ok, ya. Muy bien. A ver, adelante. ya, yo voy a compartir. Gracias, Luis. Pasa que se demora abriendo. Bien, entonces, vamos a hablar hoy día de lo que es fracturas y luxaciones del miembro inferior. Antes, inicial, bueno, la parte, digamos, introductoria, como nuestro compañero estaba ya comentando, tendríamos que tener algunos reparos anatómicos, algunos ligamentos importantes, ya que de ellos depende sobre todo la disposición y la transmisión de fuerzas, ¿no? A nivel de, digamos, de esta estructura. Entonces, en la disposición, perdón, a nivel de los, digamos, anatómicamente podemos nosotros evaluar tanto la forma de los, digamos, de los, las estructuras óseas, ¿no? Y los ligamentos de ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ligamentos en el anillo púbico anterior, como el ligamento púbico anterior, el posterior, el interpúbico, el suprapúbico, el infrapúbico. Asimismo, en el anillo posterior o sacroiliaco, vamos a tener ligamentos sacroiliaco anterior, posterior, iliolumbar, sacroespinoso y sacrotuberoso, ¿no? Y lo importante de esto, como mencionaba, era en función a la transmisión del peso, la disposición de las fuerzas que hacen estos para articularse, ¿no? En este caso, por ejemplo,
tenemos 3 fascículos que podríamos considerarlo, tanto el sacroiliaco púbico, el sacroilio tuberoso y el sacroilio acetabular, ¿no? Bien. Luego, bueno, evaluando la parte de ya netamente fractura de pelvis y mecanismos de producción, podemos describir algunas, como por ejemplo los mecanismos de comprensión lateral o anteroposterior, la de compresión anteroposterior, los de cisillamiento vertical y la de tipo compleja o combinada. El de comprensión lateral o anteroposterior involucra generalmente, sobre todo el anteroposterior, un mecanismo directo que podría ocasionar, dependiendo de los casos, por ejemplo, lo que se le llama libro abierto, y ello generar problemas dentro de, digamos, los elementos que contenga, tanto, por ejemplo, la vejiga, elementos que contengan vasos sanguíneos, por ejemplo, allí que está en esa parte de nervios, ¿no? Dependiendo a que pueda, de la apertura, sobre todo también en este caso como es libro abierto a nivel del pubis, podríamos evaluar ahí aquello que podría afectarnos. Después tenemos el de comprensión anteroposterior, por ejemplo, el de choque frontal, o que se puede en un auto a nivel o un peatón. Y a nivel de la compresión lateral tenemos las deformidades y las roturas del anillo. Posteriormente tenemos los cizallamientos verticales, la caída de cierta altura sobre la pierna, o la que es de tipo compleja combinada, que podría verse en accidentes de tráfico laborales. Y acá también evaluamos lesiones de lo que comprenden, de estructuras que comprenden, pueden ser viscerales, vasculares, neurológicas, dependiendo también de cómo se da. De forma, digamos, la clasificación según la AO podemos clasificarlo, las de tipo A, las de tipo B o las de tipo C, y esto va a depender también del mecanismo que se produce y también de las estructuras que afectan, ¿no? Se dice que sobre todo las de tipo A son fracturas estables, porque las de tipo A no existe, digamos, problemas en relación a toda la cintura pélvica, ¿no? Por ejemplo, o sea, se puede fracturar, si bien es cierto, pero las fracturas pueden ser, como vemos en los subtipos, por las tuberosidades a nivel de la apófisis, ¿no? Que no de ninguna forma van a interrumpir la continuidad del anillo pelviano, ¿no? Por eso se le llama fracturas estables, ¿no? Mientras que las otras, por ejemplo, las fracturas inestables, que podrían ser las de tipo B, sí van a comprometer esta continuidad del anillo pelviano, ¿no? Y luego tenemos las de tipo C, que son las roturas completas del arco posterior, que ya lo vamos a ir revisando en cada uno de estos, ¿no? Ahora, dentro de las fracturas estables, como mencionaba, las que no comprometían la continuidad del anillo pelviano, podemos nosotros clasificarlos, ¿no? En 1, en A2 o en A3. Por ejemplo, tenemos el A1, que es una ablución de las apófisis tuberosidades, y el A2 es unas fracturas aisladas que no interrumpen la continuidad del anillo pelviano, como mencionaba, son aisladas. Y las A3, fracturas transversales del arco o coxis, ¿no? Y en las que sí comprometen esta continuidad del anillo pelviano, podemos tener a las de tipo B, por ejemplo, las fracturas por compresión antero-posterior, justo lo que vimos en la diapositiva anterior, que es el B1. Luego tenemos el B2, que es la lesión por comprensión lateral de fractura. El B3, que puede ser bilateral,
y también en el B3 lo que se le llamaría de el libro cerrado, ¿no? Luego tenemos los que son los tipos C. En este caso tenemos rupturas completas del arco posterior y tendremos lesión ipsilateral anterior y posterior, fracturas de ambos hemipelvis, ya sea bilateral, o de repente cualquiera de las fracturas de pelvis más una fractura acetabular. Ok. En relación al diagnóstico, consideramos que estos tipos de fracturas definitivamente es una emergencia, sobre todo por lo que estamos revisando las áreas o los elementos que puede comprometer, ¿no? Entonces, es importante cuando sospechamos esto, pues seguir el ABC, revisar la vía aérea, respiración, circulación, palpación cuidadosa en las espinas ilíacas y evaluar la inestabilidad mecánica. Luego, pues, evaluar este compromiso, por ejemplo, mediante la simetría de los miembros inferiores. Evaluar si es que, por ejemplo, eso igual depende de la forma que se haya lesionado, ¿no? En algunos casos, si es demasiado, pues no, incluso sería necesario estar haciendo esto, porque el compromiso, por ejemplo, de automóvil pues, es demasiado fuerte como para simplemente ponernos a hacer esto, sino que ahí se tendría que evaluar otras cosas, ¿no? Igual, la evaluación importante, ¿no? Como les decía, evaluamos la simetría, los miembros inferiores, evaluamos el descenso o pistoneo de la hemipelvis correspondiente, que aparentemente está fracturado, o que esté cruzado, lo que parezca físicamente. Luego de eso, evaluar o pensar en los traumatismos cerrados, y la literatura menciona que debemos hacer un tacto rectal o palpación de pulsos distales y valoración neurológica, ¿no? Como, sobre todo la parte neurológica, como les decía, que puede comprometer nervios, ¿no? Que están internamente. Y luego de eso, pues las placas importantes, ¿no? Para tener una mejor idea, tanto los rayos X, incluso también una tomografía para evaluar lesiones complejas, ¿no? Es importante tomar en este punto la parte de que, como mencionaba, era una emergencia, por lo tanto, lo más común que puede pasar son las hemorragias, ¿no? Entonces, sabemos que en esta parte tenemos muchos vasos, entonces, cuando esto es una fractura fuerte, un golpe de traumatismo fuerte, posiblemente haya una existencia de hemorragia y el paciente entre en lo que se llamaría una inestabilidad hemodinámica, y es lo que se debería evaluar. Podría incluso entrar en shock hemorrágico, ¿no? Por hipovolémico. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y pues en ese caso, evaluar la reposición de líquidos, o si es que sangre si tenemos a la mano, luego recién evaluamos. Luego cuando ya estabilizamos, digamos, el paciente, luego ya recién en ese caso podemos evaluar lo que son radiografía de tórax, para ver, por ejemplo, sangrado abdominal o torácico. Y luego de eso, ya recién podemos pensar en la estabilización ósea o de partes blandas, ¿no? Y de repente usar lo que se llama el packet pelvic, que es una forma de, digamos, actuar frente a las hemorragias que se podrían presentar en estas zonas. Bien, pues tenemos ahora el tratamiento según lesiones. Como mencioné, tenemos lesiones de tipo A, de tipo B, C, como estamos viendo. Por ejemplo, en las lesiones de tipo A, podemos aquí indicar como tratamiento un reposo relativo y reanudación progresiva con marcha de bastones, ¿no? Y en las lesiones por ablución muy desplazadas, tal vez evaluar un tratamiento quirúrgico. En las lesiones de tipo B, tenemos lo que es el reposo en cama o hamaca pélvica, por ejemplo, la de tipo B1, y reparaciones de lesiones viscerales o síntesis de sínfisis pubiana en los que son la de tipo B2.
En las de tipo B3 he indicado, está aquí lo que son el tratamiento quirúrgico, la tracción esquelética. En las lesiones de tipo C, el tratamiento quirúrgico e incluso control laparoscópico del sangrado visceral. En relación a la fijación interna, se relata que esto es adecuado para las lesiones inestables en rotación, como por ejemplo cuando hay fracturas del ala ilíaca, fracturas luxaciones de pubis, fracturas de desplazamiento e inestabilidad de sacro. Posterior a eso, también tenemos que evaluar lo que son las complicaciones. Las complicaciones, por ejemplo, tenemos lo usual, que son las infecciones, y las infecciones sospechar mucho más aún cuando tenemos unas fracturas abiertas, y en este caso pues tendríamos que buscar antibióticos los más adecuados, las cefalosporinas, que podrían ayudarnos. Luego otras complicaciones que se presentan son las tromboembólicas, y esto tiene una alta incidencia, sobre todo los que se dan a nivel de la trombosis venosa profunda, que se van a hacer en varios casos, y también los que son las embolias pulmonares, que también es una emergencia, entonces hay que tener en cuenta, y profilaxis también. En este caso, por ejemplo, podemos usar heparina de bajo peso molecular. Ahora, en relación a los trastornos de consolidación ósea, que es luego de haber hecho ya la intervención, podemos tener como complicación que muchas veces pues, una consolidación viciosa que va a generar incapacidad funcional, acomodamiento de los miembros o dificultad de la marcha. En lo que son las luxaciones traumáticas de la cadera, tenemos como mecanismos de producción, por ejemplo, el impacto frontal sobre la rodilla del ocupante del asiento derecho de un automóvil con la cadera en flexión 90 grados y la aducción, que va a generar una luxación posterior pura o por ruptura de la escápula posterior, que es la más débil en este caso, la cápsula posterior, perdón. Luego tenemos los traumatismos que pueden incidir sobre la región trochanteria mediante un golpe lateral y se origina en una fractura acetabular con posibles luxaciones centrales de cadera. Aquí la clasificación, vamos a ver según la posición final de la cabeza o las luxaciones superiores e inferiores, respectivamente, ya sea la parte ilíaca, isquiática, pubiana o obturatriz. Y en la clínica, pues vamos a ver lo que es dolor, imposibilidad funcional de movimientos, en este caso absoluta. Aquí las luxaciones postero superior o ilíaca son las más frecuentes, pero también tenemos las luxaciones postero inferiores. Entonces, en las luxaciones posteriores de la cadera, tenemos aquí los mecanismos que se producen de lesión, que es generalmente un impacto con el tablero de vehículo que impulsa la cabeza femoral hacia atrás, fuera de la acetábula, como se ve en la imagen, por ejemplo. Y acá podemos clasificarlo como luxaciones sin fractura del acetábulo o luxación asociada de la porción postero superior del reborde del acetábulo en la cadera en abducción. Y acá la clasificación que usan es la de Thompson-Epstein para las luxaciones posteriores de la cadera, distinguiéndonos 5 tipos, desde la luxación tipo 1, que puede ser una simple y con o sin fragmento en la pared posterior, a la luxación de tipo 2, que va a asociar a un único fragmento de la pared posterior, o la luxación 3, que es un fragmento comminuto de la pared posterior. Y luego tenemos la 4 y la 5. En la 4 vamos a combinar una luxación simple con una fractura del suelo del acetábulo. En la 5 vamos a combinar una luxación, una simple con una fractura de la cabeza del fémur. Luego ahora en las luxaciones anteriores de la cadera
obturatriz, el mecanismo generalmente se da cuando tenemos el muslo flexionado y este sufre una brusca abducción y rotación interna, como cuando el pasajero de una motocicleta golpea la extremidad en un objeto, como vemos acá en la foto, ¿no? Que es la persona tiene el muslo flexionado y ahí hay un objeto, ¿no? Que en ese caso sería como el cerco, podría decirlo, ¿no? Podríamos hacer eso, ¿no? Y eso va a generar esta luxación anterior. Y la proyección anterior, vamos, la cabeza femoral en el agujero obturador de la pelvis, podemos ver la cadera flexionada y el fémur, una gran abducción, una rotación interna. Y acá podemos tener afectación de nervios, como por ejemplo el nervio ciático y también incluso el nervio peroneo común. En este caso usamos la clasificación de Einstein, que nos va a distinguir tipo 1 y tipo 2. Para tipo 1 pues son luxaciones superiores y las de tipo 1, las de tipo 2 son las inferiores. En la de tipo 1 podemos clasificar 1A cuando no hay fractura asociada, 1B cuando están asociadas a una fractura, a una implementación de la cabeza del fémur, y 1C asociadas a una fractura del acetábulo. Y la de tipo 2, 1A sin fractura asociada, 2A sin fractura asociada, 2B asociada con una fractura, una implementación de la cabeza del fémur, y 2C asociada a una fractura del acetábulo también. ¿Qué es lo que cantamos en la exploración radiológica? Bueno, el que vamos a usar la anteroposterior de la pelvis, podemos hacer una proyección lateral o una proyección oblicua de 45 grados. Se menciona que si no se puede hacer una reducción cerrada, se puede planificar una reducción abierta, pero para ello podemos hacer una tomografía, ¿no? Ahora, en relación al tratamiento, para reducción cerrada tenemos 3 métodos descritos, que son el método de Alice. Luego tenemos la técnica de gravedad de Steinfoam, las maniobras de Bigelow, la de Bigelow invertido, Bigelow invertido. Bien. Cuando hacer una reducción abierta tenemos indicaciones. Cuando, por ejemplo, tenemos una luxación irreductible de manera cerrada, una reducción no concéntrica, una fractura del acetábulo o de la cabeza del fémur que requiera escisión o reducción abierta y fijación interna, o cuando tengamos una fractura ipsilateral del cuello del fémur, perdón. Okay. Luego de evaluar esto, tenemos el otro, que son las fracturas del acetábulo. Bueno, para iniciar esta parte, pues recordamos el acetábulo. Es importante recordar la anatomía. Entre esos hubieron personas, médicos están estudiando este tipo de fracturas. Un momentito, alumno, un momentito. Alumno, un momentito. Va a continuar la alumna Carazas, la fractura de acetábulo. Alumna Carazas. Ya, doctor, voy a continuar. Sí se me escucha, ¿no? Continúe usted, por favor, sí. Ya, muy bien, bien. Campuzano, muy bien. Has entendido muy bien los mecanismos y esto lo deben hacer una réplica con sus demás compañeros. Entender la fractura de pelvis, debemos entender los mecanismos de producción, así como la del acetábulo. Muy bien, adelante, alumno. Ya. Bueno, continuando con las fracturas del acetábulo, primero vamos a ver características generales en base al acetábulo, ¿no? El acetábulo es una estructura en Y invertida que con una columna o pila anterior, que es la iliopubiana, de dirección oblicua, es frágil y no transmisoria de cargas. Además, también tiene una columna o pilar posterior, que vendría a ser la ilioisquiática, que es más corta, de dirección vertical, es gruesa, resistente e idónea para soportar las osteosíntesis. El mecanismo de producción de las fracturas en el acetábulo es de tipo indirecto. Los traumas van a ser principalmente de tipo indirecto.
Las causas van a ser por traumatismos de alta energía y en el caso de los ancianos no va a ser necesario que se produzca un accidente violento, ya que ellos son pacientes de riesgo por la edad, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la clasificación anatómica de Le que es la clasificación que se va a realizar para las fracturas, tenemos las fracturas complejas. Estas están asociadas a dos tipos de fracturas elementales, ¿no? Tenemos la de columna anterior con hemitransversal posterior, tenemos la de columna posterior, la fractura transversal, la fractura en forma de T y la fractura de ambas columnas. También tenemos que las fracturas con peor pronóstico son las de ambas columnas y de la pared posterior y en T. Y en las fracturas de ambas columnas, estas van a representar el tipo más grave y más difícil de tratar de la fractura. Siguiente, por favor. No está pasando. Bueno, en todo caso, si no, yo voy a proyectar más. Qué raro, yo lo pasé a internet de repente. No sé, a ver. Si no, a ver, voy a tratar de proyectarlo. Ya, recién. Bien, en cuanto a la clínica, ya. Ahora ya no se proyecta. Sí, sí, está bien, yo pensé que ya le proyectaste. Ya está bien, ahí lo dejo. Ya. ¿Vas a proyectar? Sí, pero que se puso negro ahora. Ay. Ya está Ya, grande si otra no, vez. ya, ahora sí. Ya, gracias, Albeniz. Bien, en cuanto a la clínica, se va a presentar con dolor, a veces va a haber presencia de acortamiento y se va a presentar también la rotación externa del miembro, el miembro inferior, ¿no? Las fracturas que van a afectar a la escotadura ciática y van a lesionar principalmente la arteria glútea superior, por lo que se debe realizar una angiografía o embolización selectiva. En cuanto a lesiones neurológicas, se van a presentar en un 20%. Las pruebas de imagen que nos van a ayudar a localizar estas fracturas son la radiografía antero-posterior de pelvis para valorar las líneas isquiopectíneas, así como los contornos anterior y posterior del cótil. Y las dos proyecciones oblicuas, en el caso de la Judet y la Le Tournelle. Y también tenemos la prueba de imagen, la tomografía, que proporciona más datos para determinar la magnitud del desplazamiento de la articulación, ¿no? Siguiente, por favor. Creo que está demorando en pasar. Ya, ahora sí. Ya. Bien, ahora en base al tratamiento, lo primero que debemos saber, como es una fractura de una articulación, primero debemos considerar la reducción de la luxación de la cadera, ¿no? Debemos hacer una luxación irreductible de la cabeza femoral, la incongruencia articular superior a 3 milímetros. Debemos considerar también si hay lesiones vasculares, si es que hay presencia de fractura abierta y si es que en caso se presente un déficit neurológico progresivo. En el caso de las fracturas no desplazadas y que tienen mal estado general, presencia de osteoporosis, si hay infección local o edad avanzada, se debe hacer un tratamiento conservador. Y en el caso de que sean los pacientes ancianos, considerar una prótesis total de cadera. Para indicaciones quirúrgicos, debemos considerar la inestabilidad clínica en 90 grados de flexión, la prevención de no unión y la retención suficiente del stock óseo. En cuanto a las indicaciones absolutas de tratamiento quirúrgico, debemos considerar la luxación irreductible de la cabeza femoral, la incongruencia articular superior a 3 milímetros, lesiones vasculares, las fracturas abiertas y es que hay presencia de déficit neurológico progresivo. Siguiente, por favor. En cuanto a la intervención, primero debemos considerar la cirugía en los primeros 10 días tras el traumatismo. Se deben utilizar las vías de abordaje posterolateral o ilioinguinal según el tipo de fractura. La síntesis se debe realizar en las zonas de las columnas o pilares, que son las zonas más espesas del hueso, del ilíaco, para permitir los anclajes más sólidos, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Ahí tenemos las osteosíntesis con clavos, con tornillos, en columna
posterior y osteosíntesis en columna anterior. Siguiente. También se van a presentar complicaciones, como por ejemplo tenemos a la artrosis postraumática. Esto está relacionado a si es que hay una mayor o menor congruencia articular. En cuanto a la osificación heterotrópica, esto está relacionado con el grado de destrucción de las partes blandas. En cuanto a la trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, esto es que si es que va a presentar compromiso vascular, presencia de infecciones, si es que es una fractura abierta, complicaciones neurológicas, si es que en caso hay compromiso del nervio ciático o del nervio crural. Siguiente, por favor. Luego continuamos con las fracturas del extremo superior del fémur. Siguiente. Bien, estas son frecuentes en personas mayores que presentan osteoporosis y comprometen la irrigación de la cabeza femoral, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la anatomía y las arterias importantes que son las que van a irrigar la cabeza del fémur, como por ejemplo tenemos a la arteria circunfleja. La más importante es la circunfleja posterior. Siguiente, por favor. También hay que considerar la distribución de las fuerzas en base a los ángulos que posee la cabeza del fémur, ¿no? En cuanto a la articulación. Siguiente, por favor. Y las complicaciones de la fractura se puede presentar mortalidad si es que hay fracturas del tercio proximal del fémur, hemorragia si es que se realiza una buena hemostasia evitando sangrados innecesarios, enfermedad tromboembólica. Acá se puede utilizar las heparinas de bajo peso molecular desde el preoperatorio inmediato y el posoperatorio durante 30 a 40 días. Y también la presencia de infecciones, aquí tendríamos que utilizar las cefalosporinas de primera generación como la cefazolina, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación de la fractura proximal de fémur, tenemos que ubicarla de acuerdo a si son fracturas trocantéricas extracapsulares, las fracturas intracapsulares del cuello del fémur y las intracapsulares de la cabeza femoral, ¿no? Siguiente. En cuanto a las fracturas trocantéricas, son las más frecuentes del fémur proximal y se presentan en pacientes geriátricos. Tenemos las simples de 2 fragmentos y con buen soporte de la cortical interna del cuello femoral. Tenemos las multifragmentarias, que son las A2, con las corticales internas y dorsal fracturadas a distintos niveles, pero con la cortical externa intacta. Y las A3, que son las fracturas de la cortical externa o fracturas invertidas o fracturas intertrocantéricas. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo, lo que primero tenemos que considerar es la reducción de la fractura, el control de la reducción o el intensificador en imágenes de Planck, ¿no? Debemos guiarnos con una imagen en base a dónde ha sido la fractura y si es que es necesaria la colocación de osteosíntesis, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar el tubo de placa DHS, que es el tornillo dinámico de cadera. Este es el método de elección para las fracturas estables, o el PFN, que es el clavo intramedular para fémur proximal, ¿no? Para fracturas inestables, como vemos en la imagen. Acá se realiza un bloqueo distal y se debe hacer de manera estática. En el caso de la placa condilia de 95 grados y el tornillo dinámico condilar, estas pueden ser opciones quirúrgicas en algunos casos seleccionados. Siguiente, por favor. En el caso de la fractura trocantérica multifragmentaria, que es de la clasificación A2.3, esta es la típica fractura morfológica inestable que debe tratarse por el PFN, ¿no? Que es la técnica ya mencionada anteriormente, que es la de placa dinámica. El vástago de clavo
previene el desplazamiento externo de los fragmentos. Y en el caso de la fractura intertrocantérica oblicua invertida, esta es preferible fijarla con el PFN. Alternativamente, se puede realizar también con el DHS con placa de soporte trocantérico y tirante de alambre. También se puede fijar con el DSS o placa angulada de 95 grados que ya le explicamos. Siguiente, por favor. Las siguientes fracturas son las fracturas del cuello femoral, ¿no? Acá estas son fracturas intracapsulares, como podemos verlo en la imagen, y puede resultar afectada la vascularización de la cabeza femoral, ¿no? Con aparición de una necrosis secundaria de la misma, que son las más, digamos que las que pueden afectar más al paciente y discapacitarlo cuando ya hay compromiso de la cabeza femoral, ¿no? Porque puede necrosarse y requeriría una prótesis en el caso que fuera un paciente joven, ¿no? La mayor parte vascular que irriga la cabeza del fémur, como ya lo mencioné, es la arteria circunfleja posterior o interna. Esta emite una fosa trocantérica que tiene 3 a 4 ramas con las que son las arterias retinaculares, ¿no? Y la arteria obturatriz da origen a los vasos del ligamento redondo, ¿no? Que está en enlace tabular. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la clasificación de Garden, que son las de fracturas no desplazadas y las fracturas desplazadas. En el caso de las no desplazadas tenemos las de grado 1 y las de grado 2. Y en las desplazadas tenemos las de grado 3 y las de grado 4. Tenemos en las desplazadas el desplazamiento parcial y el desplazamiento total en las que son las de grado 4, ¿no? Aquí podemos poner el riesgo que se puede presentar tanto en la de grado 3 como en la de grado 4 para que se presente necrosis al momento de que se compromete la arteria que pasa por el cuello quirúrgico del cuello del fémur, ¿no? Comprometiendo la irrigación de la cabeza del fémur, ¿no? Por eso que es de un riesgo alto. Siguiente, por favor. La siguiente clasificación es la 31B, que vendría a ser la subcapital. El 1 es subcapital con ligero desplazamiento, la B2 es la transcervical y la 3 es la subcapital desplazada no impactada, ¿no? Acá debemos evaluar la retroversión de la cabeza femoral y la conminución posterior, ¿no? Si es que hay compromiso de la cabeza del fémur. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, en el caso de pacientes menores de 65 años sin enfermedad crónica, se debe realizar una reducción abierta y fijación interna con DHS, ¿no? En el caso de pacientes de 75 a 80 años, se le realiza una artroplastía total de cadera cementada. ¿Y qué factores van a determinar el resultado de la fractura? Ya sea que sea desplazada o no desplazada, o si es que es una fractura estable o una fractura inestable. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento ortopédico, vamos a utilizar la clasificación de las fracturas de Garden 1, que van a realizar, bueno, digamos, se va a presentar de manera valgo, ¿no? En las que por patologías asociadas no sea razonable asumir el riesgo quirúrgico. Y cuando utilizamos ya tratamiento quirúrgico, estas están indicadas para las fracturas de cuello femoral, que son de Garden 1 y 2, y las fracturas desplazadas de Garden 3 y 4. En cuanto a las fracturas en valgo Garden 1, no deben reducirse si se fijan in situ, ¿no? En el mismo lugar. En cuanto haya presencia de artroplastía, en pacientes ancianos con fracturas desplazadas está indicada la artroplastía de cadera en vez de la osteosíntesis. Y habitualmente se utilizan artroplastías segmentadas por tratarse de pacientes ancianos con mala calidad ósea, ¿no? Siguiente, por favor. Las fracturas de la cabeza femoral. Bien, siguiente. Estas fracturas están asociadas a las luxaciones que son por accidentes de alta energía. Principalmente se puede presentar en personas jóvenes. La clínica acá se va a observar es la luxación de cadera. Se debe realizar tomografía
para ver la localización y extensión del fragmento. Y aquí vamos a utilizar la clasificación de Picking, que clasifica en función del tipo y de la localización de la fractura. Y el tratamiento va a depender de la localización y el desplazamiento del fragmento. Siguiente, por favor. Tenemos la clasificación de Pipkin, que utiliza la clasificación para las fracturas intracapsulares, ¿no? Aquí las fuerzas que se asocian a una luxación traumática de la cadera son de alta energía, ¿no? En esta clasificación vamos a ver que tenemos la de grado 1, la de grado 2, la de grado 3 y la de grado 4. En la de grado 1 vamos a ver que el fragmento en la parte baja de la cabeza, en la zona de no carga, ¿no? En la de grado 2, el fragmento en la parte superior a la inserción del ligamento de redondo. Y en el grado 3 tenemos la fractura de tipo 1 o 2, pero asociada además a una fractura de cuello femoral. Y en la de grado 4 tenemos la fractura tipo 1 o 2, pero esta está asociada a una fractura en el cótilo o borde posterior. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación AO, vemos que tiene la clasificación en 31 ya C, que es la más, digamos, la que compromete más de la parte de la cabeza femoral, ¿no? Tenemos la 1, que es la fractura articular de la cabeza femoral, la 2, que es la fractura con depresión de la cabeza femoral, y la 3, que incluye la fractura articular de la cabeza y del cuello femoral. En cuanto a los tratamientos, se deben utilizar los fragmentos pequeños menor de un centímetro distales al ligamento redondo. Estos no necesitan reducción anatómica, excepto cuando se afecte la movilidad articular. En cuanto a los fragmentos osteocondrales craneales al ligamento redondo, se debe realizar la reducción anatómica obligatoria. Acá utilizamos las osteosíntesis con tornillos canulados pequeños de 3 milímetros. Siguiente. En cuanto a las fracturas subtrocantéricas, aquí vamos a ver que se presentan en 5 centímetros por debajo del trocánter menor, ¿no? Hasta el inicio del istmo desficiario. Se va a presentar en pacientes jóvenes, son traumatismos de alta energía. En ancianos se puede presentar con osteopenia por caída. El tratamiento siempre va a ser quirúrgico, pero con estudio preoperatorio, ¿no? Y los dispositivos que se van a utilizar aquí son los intramedulares, ¿no? Se va a colocar los tornillos intramedulares, ya que este hueso permite que se pueda realizar ese tipo de osteosíntesis. Siguiente, por favor. En cuanto a las fracturas de la diáfisis femoral, vamos a ver que tiene... A ver, un momentito, alumna Carazas, escúcheme. Muy bien, está muy bien. Va a continuar la alumna González Alcalá. Para completar el fémur, González Alcalá, diaficiales y articulares de fémur. Sí, doctor, está bien. Bueno, No le escucho. ¿Me escucha? A ver, un momentito. Hola. Sí, a ver. ¿Sí se me escucha? Continúe usted con las fracturas diaficiales de fémur y fracturas articulares. Está bien, doctor. Muy bien. Bueno, en lo que vendría a ser las fracturas de la diáfisis femoral, estas van a asociarse con frecuencia a traumatismos de alta energía y vamos a tener muy presente lo que vendría a ser la valoración de todos los sistemas y de los aparatos de la persona, ¿no? Para priorizar lo que vendrían a ser las actuaciones. Estas suelen presentarse como fracturas abiertas y pueden tener la exposición del hueso, ¿no? La causa principal de muerte de los pacientes que vienen con traumatismos de estos pacientes van a ser los traumatismos externos, ¿no? Traumatismo torácico o cráneoencefálico o algún traumatismo abdominal asociado. Los objetivos de lo que vendría a ser el tratamiento rápido de esta fractura va a ser en primer lugar la consolidación, luego la movilización precoz del miembro afectado y por último la restauración de la función, ¿no?
En lo que vendrían a ser el mecanismo de producción, este puede ser doble, ¿no? Tanto directo como indirecto. En el mecanismo directo, pues, como su mismo nombre lo dice, se va a producir por una acción directa sobre la misma diáfisis femoral, ¿no? Que ejerce el agente, que va a ser un agente vulnerable. Mientras que en el mecanismo indirecto, pues la fractura se suele producir por movimientos de torsión bruscos del tronco sobre el pie fijo o viceversa, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pasamos a lo que vendría a ser la clasificación. La clasificación, primero nos explican sobre lo que es según la línea de fractura, que puede clasificarse en 4 grandes grupos. Las fracturas primero transversales u oblicuas, que suelen producirse por un mecanismo directo con trauma de alta energía. Eh, Luego tenemos las fracturas espiroideas, que se producen por un mecanismo de torsión y estas suelen presentar un tercer fragmento intermedio voluminoso, ¿no? En tercer lugar, tenemos las fracturas comminutas, que estas se pueden producir por un mecanismo directo donde existen múltiples fragmentos y por lo general en estas ya están las fracturas abiertas, ¿no? También tenemos por último, en el cuarto, las fracturas dobles. Esto ya es un traumatismo muy violento y continuado, ¿no? Y las desviaciones de los extremos proximales y distales, pues van a ser muy marcados con fracturas a doble nivel. Siguiente diapositiva, por favor. Mm, También tenemos lo que vendría a ser la clasificación de Winkis y Hansen. En la primera, pues va a ser una mínima conminución o sin conminución. En la segunda, pues va a ser con una moderada conminución. Y generalmente este es menor del 50% de contacto cortical entre los principales fragmentos, ¿no? Que van a estar distribuidos. En la tercera, pues una conminución grave ya va a ser mayor de 50 y en la cuarta, pues tenemos una conminución segmentaria que va a significar una pérdida completa de la continuidad de las corticales de los principales fragmentos, ¿no? Como se puede apreciar en la imagen. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto ya es la clasificación AO. Bueno, tenemos las fracturas simples que se van a clasificar desde 32A1 como fractura en espiral, 32A2 como fractura oblicua mayor de 30 grados, 32A3 como fractura transversal menor de 30 grados. Luego vamos a tener lo que vendrían a ser las fracturas en cuña, que va a empezar con el 32B1, que va a ser una fractura con cuña en espiral, la 32B2, una fractura con cuña en flexión, la 32B3, una fractura con cuña fragmentada, y en lo que vendrían a ser fracturas complejas, ya vendrían a ser la letra C, ¿no? En C1 tenemos la fractura espiral compleja, en C2 una fractura segmentaria y en C3 una fractura compleja irregular. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en lo que vendría a ser el tratamiento, va a tener un tratamiento conservador en el caso de que haya alguna contraindicación quirúrgica y lo que se va a hacer van a ser ponerse las tracciones blandas o esqueléticas para afrontar lo que vendrían a ser los fragmentos óseos, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer eso? Pues se va a colocar una férula con la cadera en aducción, ¿no? En lo que vendrían a ser los pacientes politraumatizados, pues los cuidados deben ser principales, ya que van a mejorar el estado general del paciente, ¿no? Y aleja lo que vendría a ser el peligro de embolia y el distrés respiratorio. El tratamiento quirúrgico por fijación externa, pues es limitado y permite la movilización temprana, pero también va a existir cierta rigidez en lo que vendría a ser la rodilla, ¿no? Y puede presentar problemas tanto como infección en el trayecto de los clavos, pseudoartrosis y desplazamientos tardíos. Es importante saber que un fijador externo no va a ser un tratamiento adecuado para este tipo de fracturas que van a ser las de
una fijación y estabilidad. Lo que vendrían a ser las placas de compresión, pues estas van a ser con el objetivo de reanudar la movilidad precoz y van a realizar una reducción anatómica y lo que van a hacer es mantener la longitud del miembro. También va a tener complicaciones tardías y el riesgo de infección también es alto, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, pasamos a lo que vendrían a ser los traumatismos y las fracturas de la rótula. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto ya son generalidades anatómicas de lo que vendría a ser la rótula. Como sabemos, es un hueso sesamoideo, el más grande, tiene forma de cuña triangular invertida y las partes que posee, ¿no? La cara anterior, posterior, el borde superior, la vértice inferior y los bordes laterales. También va a estar dividido en sus regiones, tanto anterior, media y posterior. La anterior va a ser la rotuliana, la media la articular y la posterior la poplitea. Como sabemos, pues la rodilla es la articulación más grande y compleja del organismo y va a estar compuesta por dos articulaciones, la fémoro-rotuliana patelar o la femorotibial. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los ligamentos tanto colaterales como de la rodilla, que va a ser el colateral peroneo y el colateral tibial. Y también tenemos los ligamentos cruzados de la rodilla, ¿no? Que va a ser el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos lo que vendrían a ser los meniscos de la rodilla. Tenemos el menisco lateral, que va a ser el más ancho y de mayor altura, también mayor movilidad, y tenemos el menisco medial, que va a ser el menor en movilidad, ¿no? Y tenemos imágenes de lo que vendría a ser la articulación de la rodilla y los movimientos que realizan, ¿no? Flexión, extensión, rotación lateral y rotación medial. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, lo que vendría a ser traumatismos, pues empezamos con lo que vendrían a ser las contusiones, ¿no? Que pues, suelen ser frecuentes y suelen presentarse hematomas, tanto en la cara anterior como en la posterior. Estos suelen ser muy graves cuando presentan un hundimiento osteocondral y pueden provocar un dolor postraumático crónico. En la fase aguda es muy importante tratar al paciente con hielo, antiinflamatorios y reposo, ¿no? También tenemos las luxaciones laterales de la rótula. Estas son raras por lo que vendría a ser el origen traumático, pero tienen una predisposición general o una conformación anatómica. Esto puede generar inestabilidades rotulianas como desequilibrios del aparato extensor y van a ser de origen traumático mediante desgarros capsulares de sus refuerzos, ¿no? Y también del cuádriceps. Estas deben reducirse y lo que se debe hacer es evacuar el hematoma que esté presente, ¿no? En lo que vendrían a ser las fracturas de rodilla, pues es el 1% de los casos y el 10% de estos pacientes politraumatizados que pueden venir por algún accidente de tránsito, ¿no? El mecanismo puede ser tanto directo como indirecto, pero tiene una predisposición hacia lo que vendría a ser una contractura muscular incoordinada, que va a ser brusca e intensa en una caída, ¿no? Y de manera indirecta, pues vamos a tener el mecanismo de choque con salpicadero, como podemos ver, apreciar en las dos imágenes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos la clasificación. Según el trazo de la fractura, pues puede ser sin desplazamiento, transversas, de polo superior, multifragmentarias, como podemos apreciar, multifragmentarias con desplazamiento, verticales y osteocondrales. También existe la clasificación de Ricard y Moulay, que va a presentar una fractura no desplazada en primer lugar, como podemos apreciar.
una fractura transversa desplazada, una transversa con conminución del polo inferior y una fractura severa con conminución total, ¿no? Como podemos apreciar, en comparación con la otra, pues tiene menos puntos, pero igual siguen siendo parecidos, ¿no? Siguiente diapositiva. Tenemos la clasificación AO, que de las fracturas de la rótula, pues primero la extraarticular, que va a ser tanto 34A1, que va a ser una fractura por abulsión del polo inferior, la 34A2, que va a ser una fractura aislada del cuerpo de la rótula. Luego tenemos la articular parcial, que ya va a ser de letra B1, fractura vertical lateral, y una B2, fractura vertical medial. Y la articular total y también la completa, pues va a ser ya la letra C, ¿no? C1 una fractura transversal, C2 una fractura transversal con segundo fragmento y C3 las fracturas complejas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. El diagnóstico. Pues es muy importante tomar en cuenta los antecedentes traumáticos, ¿no? Ya sea como un golpe directo o la situación en la que ha ocurrido el traumatismo. Las fracturas desplazadas pues van a ser fáciles de detectar y especialmente si son abiertas, ¿no? Se puede palpar como que los fragmentos. En lo que vendría a ser la clínica, pues el paciente va a tener una impotencia funcional del aparato extensor, una hemartrosis, también van a existir posibles lesiones del cartílago articular, la contractura de los cuádriceps va a elevar el fragmento proximal y va a existir una marcada depresión de los fragmentos rotulianos. En la radiología, pues, en cuanto a estas pruebas, es obligatorio realizar una radiografía para ver la anatomía patológica fracturaria, ¿no? Y las posibles lesiones que van a estar asociadas y que pueden ser opresivas. Las proyecciones pues van a ser antero-posterior, que van a ser un poco precisas por la superposición del fémur, y L, que son las más idóneas, ¿no? En lo que vendría a ser la tomografía computarizada, pues va a ser utilizada en casos especiales como las fracturas por estrés. En lo que vendría a ser el diagnóstico diferencial, es importante tener en cuenta las rupturas del tendón cuadricipital, la ruptura del tendón rotuliano, la luxación traumática rótula y la rótula bipartida. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en lo que vendría a ser el tratamiento, pues la fractura va a estar sometida a distracción debido a la potente fuerza muscular de lo que vendría a ser el cuádriceps, por lo que va a tender a formar un callo fibroso, ¿no? Va a existir un criterio que es el del desplazamiento, es un criterio práctico y debe seguirse para orientar el tratamiento, ¿no? Debemos tener muy en cuenta cuando se habla de una fractura desplazada y cuando de una no desplazada, ¿no? ¿Y cuáles van a ser las indicaciones? Pues en las fracturas de rótula no desplazadas, un tratamiento conservador con inmovilización con yeso, desde la ingle hasta el tobillo, durante 4 semanas, de 4 a 6 semanas, según el patrón que tenga, ¿no? Las fracturas de rótula no desplazadas asociadas a una fractura diaficiaria de tibia o fémur, pues van a optarse por un tratamiento quirúrgico. En las fracturas de rótula desplazadas, pues una osteosíntesis estable es muy importante para una reeducación funcional temprana. Y también las fracturas de rótula abierta, pues estas se realizan un tratamiento quirúrgico en menos de 6 a 8 horas. Debe ser algo precoz con la técnica de Friedel en la herida. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, un momento, alumna, por favor, ya. En razón del tiempo, vamos a ver la última parte. Alumno Carrizo, Porras. Carrizo, ¿me escuchas? Sí, doctor, ¿se me escucha?
Ya, vamos a hablar de las fracturas articulares proximales y distales de la tibia y del tobillo, ¿ya? Para terminar aquí, porque si no nos va a ganar el tiempo. Fracturas diaficiales de la tibia, ya sabemos, igual que la fractura diaficial del fémur, primera opción clavo intramedular, segunda placa puente, y si hubiera lesión de componente blando, un fijador externo, ¿ya? Vamos a hablar de las fracturas de tibia proximal, distal y del tobillo. A ver, alumno, comienza. Ya, bueno, continuando, ¿no? Vamos a hacer sobre la fractura extrema proximal. Aquí vamos a tener, ¿no? Dentro de los mecanismos de presión, va a haber fuerzas valgo forzadas y también las de varo forzadas, ¿no? Con carga axilar y contusión directa. Pueden estar estos mecanismos a actuar de forma combinada, aunque el más frecuente va a ser, ¿no? La fuerza de valgo que se aplica en la rodilla. Aquí hay lesiones por accidente de tránsito, va a haber fuerzas de alta energía y también fracturas por cizallamiento, que hay una separación y un. En cuanto a la rotación forzada de la rodilla en el momento del traumatismo, va a producir una lesión pivote central de la rodilla y también de los ligamentos, ¿no? Como se observa en las gráficas. Siguiente. Dentro de la clasificación vamos a tener, ¿no? La clasificación de Schatzker y la clasificación de Aoun, ¿no? En la de Schatzker vamos a hacer fracturas articulares que son parciales, la 1 y la 2, y las fracturas articulares completas con alta energía, que es la 3 hasta la 6, ¿no? En la AO vamos a ver que se dividen en extraarticulares, articulares parciales y articulares completas. En las fracturas extraarticulares vamos a ver, ¿no? Que se dividen se dividen en tres. Son fracturas por avulsión, el otro es fractura metafisiaria simple y fractura metafisiaria de multifragmentos. En la B también vamos a ver, ¿no? Que se divide en tres, que son fractura por separación pura, fractura por hundimiento puro y fractura con separación y hundimiento. En la 3 observamos fracturas de articulación completa con fractura simple, metafisiaria simple en la 1, y en la C2 vamos a ver fractura metafisiaria polifragmentaria, y en la C3 metafisiaria multifragmentaria, ¿no? Siguiente. Aquí vamos a ver, ¿no? Una columna en la clasificación de fractura de platillos tibiales. Esto va a ser por un mecanismo de lesión y una biomecánica de la columna posterior. Hay dos factores, ¿no? La posición de la rodilla en el momento que va a producirse la lesión y la dirección de la fuerza que va a deformar. Estas fuerzas deformantes van a determinar el compromiso columnar posterolateral, que es embargo, o posteromedial, que es embargo. Hay que tener la medición angular en la característica morfológica de estos fragmentos de la columna posterior, el eje femoral condilar posterior y también el ángulo de fragmento articular mayor, ¿no? En el femoral condilar posterior, aquí vamos a utilizar como línea de referencia para determinar el ángulo de rotación de las extremidades inferiores relativas al plano horizontal. En el ángulo de fragmento articular mayor se determina midiendo el ángulo entre la línea de fractura principal y el fragmento posterior medial, que es estrella blanca. Siguiente, por favor. En cuanto a los principios de tratamiento quirúrgico, vamos a ver, ¿no? El manejo de las fracturas de platillo tibial van a ser en cuanto a la reconstrucción anatómica de la superficie articular. Se restablece el eje mecánico y longitudinal de la tibia en el plano tanto coronal como sagital. Esto se asocia a estabilidad absoluta para permitir el movimiento precoz y evitar un colapso articular. Hay reducción inadecuada en escalones articular mayor a 2 milímetros
en ángulo y la tibial medial proximal de 95 a 80, ¿no? Existen estudios biomecánicos contemporáneos que confirman que la asociación de una placa de sostén posteromedial de 3.5 milímetros, bloqueada o también convencional, va a ser significativamente una mayor estabilidad, también una resistencia de desplazamiento y carga fija para el fallo que una placa lateral aislada, ¿no? Como vemos en la figura. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, ¿no? Lo dividen en la clasificación por 4. De acuerdo a la clasificación vamos a ver, ¿no?, en 6. En la primera vamos a ver fractura de desplazamiento meseta tibia lateral, reparación con tornillos, esponjas largas de 6.5 milímetros de diámetro con arandelas. En cuanto al tipo 2, fractura desplazada de cóndilo lateral, aquí va a haber un hundimiento de la meseta tibial. La reparación va a ser mediante elevación del segmento que se ha hundido y colocación de injertos óseos y una placa ente, ¿no? En la 3 vemos un hundimiento de la meseta tibial lateral sin fragmento desplazado. Aquí la reparación va a ser mediante la elevación del segmento hundido y una colocación de un injerto óseo y una placa ente. En la 4, que hay, ya acá vemos, ¿no?, que hay conducta desplazado a la meseta tibial medial y a la espina tibial. Aquí se usa, ¿no?, la placa ente, como se observa. Siguiente, por favor. Aquí en la 5 vemos fractura bicondila que afecta ambas mesetas tibiales con ensanchamiento. La reparación va a ser con 2 placas T y tornillo de compresión. Debe deslizarse 2 incisiones laterales y medial. En la 5 hay fractura de la meseta tibial lateral con separación de la unión metafisio diaficiaria y una reparación va a ser con placa en T y también placas tanto anteriores y el uso de tornillos, ¿no?, para fijación. En cuanto a las fracturas desplazadas con hundimiento en la meseta tibial lateral, la reparación va a ser mediante elevación de ese segmento hundido, injerto óseo y el uso de las placas T. Siguiente, por favor. En cuanto a las fracturas diaficiarias de la tibia, no vamos a tener uno menos. Uno menos, por favor. Estás avanzando. Regresa a clasificación, por favor. La anterior es diaficiaria, por eso yo dije eso. Ah, ya, entonces pasamos. Ay, a ver. El doctor dijo no la diaficiaria. Ya, vamos a pasar a las fracturas de tibial distal, el pirón tibial. Aquí vamos a ver, ¿no?, que hay una fractura metafisiaria distal de la tibia que llega a la articulación del tobillo. Se diferencian de las fracturas bimalleolares por el ligamento tibio-peroné intacto en la mayoría de los casos. Acá va a haber un mecanismo de tracción que puede reducir estas fracturas, ¿no? Las fracturas están del extremo distal de la tibia, van a afectar a la región epífiso-metafisiaria, que suelen ser graves, ¿no? Siguiente. El mecanismo de lesión en estos casos va a haber un traumatismo de alta energía, suelen ser abiertas y se asocian a fracturas cercanas
y también lejanas. Dentro de esta va a haber una compresión axial que suele ser el más grave. Traumatismos de baja energía no es habitual, sin daño significativo en partes blandas. Para el diagnóstico vamos a ver, ¿no? En cuanto a la evaluación inicial, vamos a observar partes blandas y del estado neurovascular. Y en el estudio radiológico, una radiografía estándar, anteroposterior y lateral, para buscar limitar la tomografía utilizada va a ser útil para definir extensión de la lesión y evaluar operatorio o una nueva cirugía, ¿no? Siguiente. En la clasificación ya vamos a ver, ¿no? Vamos a clasificar en dos: extraarticulares y articulares faciales. Y también vamos a ver las articulares, ¿no? Por las articulares vamos a ver fractura metacarpal, fractura y en las articulares faciales a P2 con fractura y siguiente. Avance, por favor. ¿Se me escucha? Ah, ya. Sí, sí. Ya, dentro de la clasificación, sigamos, vamos a tener una tercera clasificación. Dentro de las fracturas articulares complejas de la tipo C vamos a ver tres, ¿no? Articular sencilla, fractura articular simple, que va a tener un multifragmento. Y la 3 va a ser una fractura articular compleja multifragmentaria, ¿no? Con minutos. Siguiente, por favor. Dentro de la clasificación y saber que tenemos tres tipos, ¿no? Segmentadas las disculpe, doctor, ¿se me escucha? Sí, sí. Ya, bueno, sigamos. Siguiente, por favor. Acá vamos a fracturas articulares que estas van a ser sometidas a reconstrucción exacta de la superficie articular lesionada. Reducción a vibración interna y estabilidad en estos casos. En las fracturas articulares con estallido
ortodoncia secundaria y condiciones de tejido blando determinarán la elección quirúrgica. Siguiente, por favor. Fractura compleja de tibia distal, ¿no? Va a ser, aquí vamos a hacer uso de un fijador de vamos a ver con la osteosíntesis y técnicas de reconstrucción tanto de pronesis que ha sido lesionado, reconstrucción de superficie medial de la tibia, injerto esponjoso o corticoesponjoso autólogos y un placa de soporte de sostén de interna o exterior también. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento se va a conseguir la alineación mediante tracción o inmovilización de la tracción transesquelética, ¿no? En las fracturas tibulares vemos que hay una cirugía en las primeras 8 horas, ¿no? O a la espera de una mejoría de partes blandas de 7 a 10 días. Aquí vamos a ver que las complicaciones son frecuentes y suelen ser graves, ¿no? El tratamiento conservador va a ser reservado para fracturas que no han sido desplazadas y para pacientes con pobre pronóstico médico. El quirúrgico, el uso de ortocio para llenar cavidades tras reducción. Y si es que no es posible la osteosíntesis, hay que usar una tracción esquelética transcutánea, la fijación externa tibio-astragalina, la fijación de los fragmentos con pequeños implantes. La fractura de tobillo, vamos a ver, ¿no? Hay una flexión ancha de la mortaja, una lateral y externa del peroné. Y vamos a mover entonces aquí que aplica el pie en el tobillo en flexión plantar, ¿no? Acá vamos a tener la clasificación, ¿no? Lo va a clasificar en 3, ¿no? Leve, moderada y grave, ¿no? En la primera vamos a ver la elongación sin rotura macroscópica, clínica escasa y sin inestabilidad. En la 2, que es la moderada, vemos una rotura macroscópica parcial, una discreta pérdida de movilidad y cierto grado de inestabilidad. En la grado 3, que es la grave, vamos a ver una rotura compleja con gran componente inflamatorio y hay una limitación en cuanto a la función y a una inestabilidad. Siguiente. Dentro del diagnóstico vamos a ver, ¿no? El dolor sigue el patrón de la lesión ligamentosa que va a ocurrir, ¿no? En el examen físico, en la inspección, hay una tumefacción marcada, generalmente en las primeras horas, y en la palpación hay que buscar áreas sensibles, tanto también de los relieves óseos como partes blandas. En la radiografía, las proyecciones comunes como anteroposterior o lateral de tobillo, o también podemos usar una proyección de la mortaja, ¿no? Siguiente. Dentro del tratamiento, la mayoría, ¿no? Dice que el 80% se cura sin secuelas, ¿no? En cuanto al tratamiento no quirúrgico, en las lesiones aisladas de complejo ligamento tanto lateral y medial, raíz que significa reposo, hielo, compresión y elevación, ¿no? Vamos a completar con tratamiento farmacológico para aliviar el dolor. Aquí usaríamos los vendajes funcionales,
ortesis antiinversivo, así como apoyo parcial, progresión gradual, a carga completa mediante el uso de bastones, ¿no? Y sobre todo una rehabilitación. En cuanto al tratamiento quirúrgico, son en las lesiones graves de sindesmosis mediante reducción de la diastasis y fijación temporal. Y si es que hay una inestabilidad crónica, se realiza, ¿no?, un estudio sistemático si no tiene un origen traumático. Aquí se debe realizar tanto del tobillo, que no evoluciona a normalidad tras 3 meses de tratamiento, ¿no? Se recomienda. Siguiente. Dentro de las fracturas malleolares, vamos a ver la clasificación de Danis-Weber. Clasifican en 3, que son la infracidesmal, transidesmal y supracidesmal, ¿no? En la tipo A, infracidesmal, hay fractura del peroné distal y es estable, ¿no? En la tipo B vamos a ver que hay fractura de peroné, se sitúa de forma taloparcial a la altura de la sindesmosis. Estas no suelen ser estables. Y la tipo C, suprasindesmal, la fractura de peroné es proximal a la sindesmosis. Pueden ser tanto estables o inestables, ¿no? Siguiente. Bueno, acá también, ¿no?, hay otra clasificación de Lausch-Hansen y vamos a ver, ¿no?, fracturas en supinación o abducción del 10 al 20% de los casos, que va a corresponder al tipo A de Dennis-Weber, ¿no? En fractura de supinación o rotación externa, el más frecuente ocurre de 40 a 75% de los casos, sería el tipo B en el Dennis-Weber. Y fractura de pronación o abducción están en el tipo B tipo B de Dennis-Weber y representa de 5 a 21% de fracturas. Y la última fractura, pronación-rotación externa, del tipo C de Dennis-Weber, y representa de 7 a 19% de fracturas, ¿no? Acá tenemos una fractura Mason-Neuber, dentro de las sospechas clínicas radiológicas que vamos a ver, lesiones aisladas del deltoideo, fractura aislada del malleolo tibial, diastasis de la mortagia tibio-peronea astragalina, ¿no?, lo cual se llevaría mediante manejo quirúrgico. Siguiente. Dentro de la clasificación, AO vamos a tener 3, ¿no? Fractura malleolo-lateral, que es la A1, en la fractura bimalleolar, que es la A2, y la 3, fractura de rotacional, ¿no? En la B vamos a ver que la B1, fractura oblicua de malleolo lateral, la B2, fractura malleolo lateral, obliqua y también la medial transversa, ¿no? En la B3, fractura lateral, medial y posterior, ¿no? Y en la tipo C, siguiente, por favor. Y en la C son fracturas suprasindesmal, ¿no?, que hay una diáfisis simple, diaficiaria en cuña, multifragmentaria. En la C2 y en la C3, diaficiaria proximal. Siguiente. Dentro del diagnóstico vamos a ver, ¿no?, el examen físico, en la inspección. Va a haber signos de afectación, tanto unilateral, tumefacción, hematomas, abrasión o heridas, ¿no? En la palpación hay que explorar la circunferencialidad de toda la pierna y a lo largo de su longitud, ¿no? Y también exploración neurovascular. En cuanto a las radiografías, vamos a usar una proyección posterior, lateral o de montaje. La tomografía computarizada, esta va a valorar datos difíciles como la extensión de la lesión o el tamaño de la fractura, ¿no? El tratamiento debe ser conservador. Las fracturas aisladas del malleolo del peroneo, tanto del tipo A o B, de la clasificación de Dennis-Weber, ¿no? Y también se usa la inmovilización con bota de yeso o ortesis durante 6 semanas aproximadamente. Las fracturas que son aisladas del malleolo tibial pueden ser raras y pueden ser tratadas, ¿no?, siempre que éstas no hayan producido un desplazamiento, ¿no?
o afecten al malleolo por debajo de la interlínea articular o se reduzcan anatómicamente por métodos cerrados. Y en estos casos hay que usar, ¿no?, una bota o yeso para evitar una inflamación. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento quirúrgico se debe realizar, ¿no?, en las primeras 6 a 8 horas en las que se instaure la tumefacción. Pasada este tiempo, ¿no?, es preferible que la cirugía sea hasta los 7 a 10 días después, asegurándose, ¿no?, de que el paciente esté en un buen estado, ¿no? Fracturas bimalleolares, estas son inestables y alteran la mecánica y cinemática articulares. Su mejor tratamiento va a ser la reducción abierta y fijación interna, ¿no? También tenemos que usar una estabilización de sismosis inestable o en fijación temporal. Reducir el peroné sobre la escotadura tibial sin la mortaja, aquí para permanecer ensanchada tras la síntesis malleolar. Fijación transidermal si el peroné se moviliza excesivamente en la dirección lateral una vez fijada, ¿no? Después de la osteosíntesis, el paciente permanecerá en descarga al menos hasta las 6 semanas, ¿no? Y el apoyo estará entre la 6ª y la 8ª semana para su recuperación. Siguiente. En el tratamiento quirúrgico de fracturas trimaleolares o fracturas de luxación, vamos a ver que están todas las combinaciones equivalentes bimalleolares, más la fractura del canto posterior de la tibia distal. La mayoría de las fracturas son pequeñas y no causan inestabilidad, ¿no? Acá vemos, ¿no?, tanto del tipo A o del tipo B, al uso, y del tipo C, ¿no? Siguiente, por favor. Fracturas de astrágalo, ¿no? Vamos a ver que no son frecuentes, generalmente afectado a personas jóvenes. Se fractura la cabeza de 5 a 10%, el cuello del 50%. Va a haber un traumatismo de flexión forzada y también del cuerpo y las fracturas osteocondrales y apofisiarias, ¿no? Aquí está el astrágalo del aviador, ¿no? La energía cinética y la dirección del movimiento determinarán si estará acompañada de una luxación. Siguiente, por favor. Acá lo vamos a clasificar, ¿no? Clasificación Hopkins, Kanner y Kelly. Tenemos de tipo, son 4 tipos, ¿no? El tipo 1, va a haber una fractura vertical no desplazada. En la tipo 2, fractura desplazada con subluxación subastragalina. En la 3, fractura desplazada con luxación del cuerpo astragalino. Fractura desplazada con luxación de la cabeza y extrusión del cuerpo, ¿no? Podemos observar. Siguiente. Dentro de la clínica vamos a tener, ¿no?, dolor, equimosis, tumefacción en las regiones tanto dorsal y medial del pie. El tratamiento va a ser de fractura no desplazada, un botín enyesado durante 6 a 8 semanas y en descarga las primeras de 4 a 6 semanas. Las fracturas desplazadas va a haber una reducción anatómica precoz y una ostosíntesis con tornillos. Estos tienen, en cuanto al pronóstico, se relacionan con el desarrollo de una necrosis vascular. Va a depender del grado en el cual esté el desplazamiento. El tipo 1, el riesgo es de menos del 10% y de las 2 hasta la 4 superan hasta 70-75%. Aquí vemos el signo de Hopkins, consiste en una aparición de una osteopenia por desuso bajo el hueso subcondral. Esto va a ser interpretado como una prueba de viabilidad del hueso, pero no siempre aparece en caso de buena evolución, ¿no? La radiografía proporciona un diagnóstico más preciso entre las indicaciones terapéuticas que se va a usar: inmovilización, fijación de grado simple o asociado a un injerto osteocondral, ¿no?, de reemplazo. Siguiente.
dentro de las lesiones de astrágalo, calcáneo, metaficiario y falanges. Siguiente. Aquí vamos a ver, ¿no? Fractura del cuello del astrágalo. Tenemos tres tipos. El tipo 1 sin desplazamiento. El tipo 2, fractura del cuello con desplazamiento del astrágalo. El tipo 3, fractura del cuello del astrágalo con multifragmentos, ¿no? Como se observa en la imagen. Y fractura del cuerpo del astrágalo, ¿no? Que ha sido fijado con los tornillos. Fractura del proceso del astrágalo. Va a ser una fractura de la apófisis lateral, fijado con una aguja de Kirchner y un tornillo. La dirección de rayos X y la irrigación del astrágalo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Dentro de a ver, fractura de la base. Aquí pueden ser estables. Tres. Puede es empezar después comenzar el apoyo. Bueno, alumnos, ¿me escuchan? Parece que está fallando la internet. Hemos revisado la fractura del miembro inferior, pero quiero que ustedes se den cuenta de los mecanismos que lo producen. Eso es lo importante. Para mirar los mecanismos tenemos que saber cómo se cayó el paciente y de acuerdo a eso yo deducir el patrón de fractura. ¿Están escuchando, alumnos? Sí, doctor. Ah, bueno. Muy bien, entonces finalizamos el día de mañana con el grupo de fractura de niños y a la otra semana tenemos 2 días también de clase para la evaluación final de esta primera parte del curso. Muy bien, a través de sus delegados cualquier información me lo hacen llegar. Hasta luego, alumnos. Gracias, doctor. Gracias.